Saludos cordiales. El tema a tratar es cinética enzimática de la materia bioquímica de alimentos. La cinética enzimática es el campo de la bioquímica que se encarga de la medición cuantitativa de los índices de reacciones catalizadas por enzima y del estudio sistémico de factores que afectan estos índices. El análisis cinético puede revelar el número y orden de los pasos individuales mediante los cuales las enzimas transforman sustratos en productos. Al seguir la velocidad de aparición de un producto o de desaparición del sustrato, en función del tiempo se obtiene la llamada curva de avance de la reacción, o simplemente la cinética de la reacción. A medida que la reacción transcurre, la velocidad de acumulación del producto va disminuyendo porque se va consumiendo el sustrato de la reacción. Para evitar esta complicación se procede a medir la velocidad inicial de la reacción. Esta velocidad es igual a la pendiente de la curva de avance a tiempo cero. De esta forma, la medida de la velocidad inicial se realiza antes de que se consuma el 10% del total del sustrato, de forma que pueda considerarse como la concentración de sustrato esencialmente constante a lo largo del experimento. Para estudiar la cinética enzimática, se mide el efecto de la concentración inicial del sustrato sobre la velocidad inicial de la reacción, manteniendo la cantidad de enzima constante. Si representamos la velocidad inicial frente a la concentración del sustrato inicial, obtendremos una gráfica como la figura. Cuando la concentración inicial del sustrato es pequeña, la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración del sustrato y por tanto la reacción es de primer orden. A altas concentraciones iniciales de sustrato, la enzima se encuentra saturada por el sustrato y la velocidad ya no depende de la concentración inicial del sustrato. En este punto la reacción es de orden cero y la velocidad es máxima. Las polifenoloxidasas son enzimas endógenas en plantas que catalizan reacciones dependientes de oxígeno, que transforman los O-difenoles en oquinonas. Estas quinonas son especies no reactivas y se pueden polimerizar con otros compuestos o consigo mismas, siendo capaces además de modificar covalentemente un amplio intervalo de especies nucleófilas del interior de las células, que conduce a la formación de polímeros de coloración negra y oscura de alto peso molecular. Estas reacciones modifican las características organolépticas y nutricionales del alimento, dado que el color es un atributo importante en las comidas. En cambio, en él pueden señalar otras alteraciones, además reducir la aceptabilidad del consumidor, provocando de esta manera grandes pérdidas económicas. Este ejemplo nos muestra una gráfica de la cinética enzimática descrita por Michaelis-Menten, en donde la ecuación nos dice que velocidad es igual a la velocidad máxima, que es 1590 unidad de actividad enzimática por mililitro, que multiplica la concentración de sustrato, que en este caso es el catecol y que está del 10 al 90, que a su vez está dividido por la constante de Michaelis-Menten en la pera, que es de 50 milimoles, más la concentración del sustrato ya mencionada anteriormente. Este ejercicio va a consistir en calcular las velocidades correspondientes a las distintas concentraciones de sustrato en la reacción. Aplicando la fórmula, la velocidad máxima va a ser 1590 por la concentración del sustrato, que en este caso es 10 milimoles de catecol, que divide la constante de Michaelis-Menten, que es 50 milimoles, más la concentración del sustrato, dándonos como resultado 265. De igual manera, reemplazamos los datos en la fórmula aplicando los diferentes tipos de concentraciones de catecol. Posteriormente realizaremos una gráfica donde se demuestre la relación que existe entre la concentración del sustrato y la velocidad de reacción, siendo sus valores directamente proporcionales, formando a su vez una curva. Finalmente realizaremos la gráfica de Leinweber-Emburg, que permite identificar la constante Michaelis-Menten y la velocidad máxima a partir del punto de intersección con el eje de las ordenadas, que es 1 sobre velocidad máxima, y el de las abscisas al origen, que es menos 1 sobre la constante Michaelis-Menten. Para realizar la gráfica de Leinweber-Emburg, se deben colocar en el eje de las X las concentraciones del sustrato,
y en el eje de las Y las velocidades de reacción, en donde estos valores forman puntos de intersección entre los ejes y el conjunto de estos puntos arrojan una línea recta. Esta línea se va a intersectar tanto en el eje X como en el eje Y para obtener los valores de Km y velocidad máxima se deben aplicar lo siguiente. Para Km se tomará en cuenta el valor del intersecto en el eje X, dando como resultado menos 0,02, y aplicándolo a la fórmula nos arroja el valor de 50 milimoles. Para velocidad máxima se tomará en cuenta el valor del intersecto en el eje Y, dando como resultado 0,006, y aplicándolo a la fórmula nos arroja el valor de 1666,66. En el siguiente ejemplo nos muestra que en una investigación se efectúa un estudio de la actividad enzimática de un concentrado de bromelina a partir de la piña, que es un sustrato proteínico de hidrólisis del hígado de pollo. Se requiere calcular la constante de Michaelis-Menten y la velocidad máxima de reacción por medio del modelo Lineweaver-Burke. Los investigadores realizaron una concentración de solución de hígado de pollo y obtuvieron los siguientes datos con respecto a la velocidad inicial. Es de tomar en cuenta que este modelo utiliza el inverso de los datos, dividiendo 1 para cada valor de concentración y velocidad inicial. Luego se grafica relacionando la concentración de sustrato y la velocidad inicial de la reacción enzimática. Posterior a la gráfica, los puntos trazan una línea recta, por lo tanto se pueden aproximar a una ecuación. Esta ecuación describe que Y es igual a mx más b, donde Y es igual a 1 sobre velocidad inicial y X es igual a 1 sobre la concentración de sustrato. Posteriormente se debe calcular los valores de M, que es la pendiente de la recta, y B, que es la intersección con el eje Y. Aplicamos la fórmula de la pendiente donde se resta Y2 y Y1, y a su vez se divide la resta de X2 y X1. Ahora, para reemplazar los valores en dicha fórmula es necesario escoger los datos de la tabla, como lo es Y2 0,0025 y Y1 0,0083 de la velocidad inicial, X2 0,083 y X1 menos 1, dándonos este cálculo 0,063 segundos sobre milimol al cuadrado. Luego calculamos B, que es la intersección, utilizando un valor de 1 sobre velocidad inicial y 1 sobre concentración de sustrato, de alguno de los pares que ya se utilizó para obtener la pendiente, como lo es la fórmula B igual Y menos pendiente por X, en donde B es igual a 1 sobre velocidad inicial menos la pendiente que multiplica a 1 sobre la concentración de sustrato. Una vez escogidos los datos y reemplazada la fórmula nos arroja el valor de 0,0197 segundos sobre milimoles. Y finalmente calculamos la velocidad máxima y Km utilizando la ecuación de Lineweaver-Burke, en donde la pendiente m es igual a Km sobre velocidad máxima y la intersección con eje y B es igual a 1 sobre velocidad máxima. Ahora, si el valor de B es 0,0197, entonces 1 sobre velocidad máxima es 0,0917. Y al despejar velocidad máxima se pasa a dividir 1 entre 0,0197, dándonos como resultado 50,76 milimoles sobre segundos, que indica la velocidad que se obtendría cuando toda la enzima se encuentra unida al sustrato. Seguido, Km entre la velocidad máxima es 0,0632 y al despejar Km da como resultado 3,2080 milimoles, que indica la afinidad que existe entre la enzima y el sustrato, ya que es inversamente proporcional. Damos por terminado el video, esperando así haber brindado la información lo más clara posible y sumándole un agradecimiento por la atención prestada.